Florence Scovel Shinn guardó un secreto durante toda su vida, un ritual que practicaba solamente una vez al año, en Nochebuena. Y lo que voy a revelarte ahora nunca fue publicado en ninguno de sus 4 libros. Estaba en cartas personales, en anotaciones que ella hacía para sí misma. Y cuando entiendas por qué eligió precisamente esa noche, te darás cuenta de que tal vez has desperdiciado años de energía divina sin saberlo. Antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. La Nochebuena no es solo una fecha religiosa. Para Florence, era un portal energético, un momento en que las leyes espirituales operan de manera diferente, y ella lo descubrió de la manera más inesperada. En 1925, Florence estaba pasando por una de las peores crisis de su vida. Sus libros aún no habían alcanzado el éxito que tendrían después. Vivía en un pequeño apartamento en Nueva York. Y en aquella Nochebuena, sola, sin dinero para regalos, hizo algo que lo cambiaría todo. Pero antes de revelarte lo que hizo, necesitas entender por qué la mayoría de las personas fracasan míseramente en las manifestaciones de fin de año y por qué sus deseos de Navidad nunca se cumplen. Existe un error que el 99% de las personas cometen. Tratan la Navidad como una carta a los Reyes Magos, cósmica. Hacen pedidos, desean cosas y esperan que alguna fuerza mágica entregue todo en enero. Florence llamaba a esto mendicidad espiritual. Estás implorando al universo como un limosnero en la puerta de la iglesia. Y los limosneros rara vez reciben fortunas, ¿verdad? El dolor que sientes cuando enero llega y nada ha cambiado. Cuando los mismos problemas financieros continúan. Cuando las mismas relaciones tóxicas permanecen. Cuando la misma sensación de estancamiento persiste. Ese dolor no es por casualidad. Es el resultado directo de usar la energía más poderosa del año, de la forma más débil posible. Florence descubrió que la Nochebuena tiene una característica única. Es la única noche del año en que el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual se vuelve más delgado. No estoy hablando de fantasmas o espíritus. Estoy hablando de energía, de frecuencia, de vibración. En esa noche, tus decretos tienen un poder multiplicado. Tus palabras ganan una fuerza que no tienen en ningún otro momento. Pero aquí está el problema. Si usas esa fuerza para hacer pedidos como un niño escribiendo su carta al niño Dios, estás desperdiciando el portal más valioso del año. Es como tener acceso a un cofre lleno de oro y salir de allí con monedas de a centavo. Imagínate. Ahora, lo que Florence hacía era completamente diferente. Y aquí es donde comienza la primera parte del ritual secreto. En la Nochebuena de 1925. Florence esperó hasta las 11 de la noche. Encendió una única vela blanca, no roja como las tradicionales de Navidad, blanca. Y ella tenía una razón muy específica para esto. El blanco representa la página en blanco, el año nuevo que aún no ha sido escrito. La posibilidad pura. Colocó la vela sobre un pequeño espejo. Sí, un espejo. Y cuando le preguntaron después por qué el espejo, su respuesta fue reveladora. El espejo refleja. Y en Nochebuena, no estás pidiendo al universo, estás reconociéndote como parte del universo. El espejo muestra que tú y la fuente son uno mismo. Pero Florence no comenzó hasta hacer decretos inmediatamente. Ella se quedó en silencio, observando la llama, y hacía esto por exactamente 21 minutos. ¿Por qué? Porque 21 es el número de la conclusión. 3 veces 7, la perfección triplicada. Y en esos 21 minutos,
Ella no pensaba en nada que quisiera. Ella pensaba solo en gratitud. Gratitud por todo lo que había recibido en aquel año. Incluso por las dificultades. Especialmente por las dificultades. Porque Florence entendía algo que la mayoría ignora. Las dificultades son los portales de transformación. Sin ellas, permaneces estancado. Entonces ella agradecía cada problema, cada crisis, cada momento de desesperación, porque cada uno de ellos la había traído hasta ese momento. Y entonces, cuando el reloj marcaba exactamente las 11:21 de la noche, ella pronunciaba su primer decreto. Y no era un pedido, era una declaración, una afirmación de realidad. Ella decía algo como: agradezco que la prosperidad infinita fluye a través de mí, como un río que no puede ser represado. Percibe la estructura. Ella no decía, yo quiero prosperidad. Ella no decía, yo necesito dinero. Ella declaraba que la prosperidad ya estaba fluyendo, como un río. Y un río no puede ser detenido. Puedes construir una represa, pero el agua encuentra otro camino. La prosperidad es así. Cuando te alineas con ella, encuentra caminos para llegar hasta ti que tu mente consciente jamás imaginaría. Pero el ritual no terminaba ahí. En realidad, la parte más poderosa aún estaba por venir. Florence entonces tomaba un pedazo de papel. No cualquier papel. Ella usaba papel que no hubiera sido usado para nada antes. Virgen. Y en ese papel, ella no escribía lo que quería. Ella escribía lo que estaba liberando. Y aquí está la clave que casi nadie entiende sobre manifestación. No puedes recibir mientras tus manos están llenas. Si estás agarrado a resentimientos, a rencores, a ira, a decepciones, no hay espacio para lo nuevo. La Nochebuena, según Florence, era el momento perfecto para soltar, para liberar, para perdonar. Ella escribía los nombres de todas las personas que la habían lastimado en aquel año. Todas, sin excepción. Y al lado de cada nombre, ella escribía: te libero, te perdono, estoy libre y tú estás libre. Y entonces, ella quemaba el papel en la llama de la vela. Ese acto de quemar era simbólico, pero también era energético. El fuego transforma. Lo que era sólido se convierte en humo. Lo que era pesado se convierte en ligero. Lo que era prisión se convierte en libertad. Y mientras el papel ardía, Florence repetía en voz alta: está hecho. Está consumado. La ley de la gracia me gobierna ahora. La ley de la gracia. Florence hablaba mucho sobre ella. Es la ley que opera por encima de la ley del karma. La ley del karma dice que cosechas lo que siembras, ojo por ojo, acción y reacción. Pero la ley de la gracia es diferente. Ella permite que seas perdonado sin tener que pagar, que recibas sin tener que merecer en el sentido convencional. Es la ley del amor incondicional. Y solo puede operar cuando tú también perdonas incondicionalmente. En aquella Nochebuena de 1925, Florence quemó una lista con más de 30 nombres, editores que habían rechazado sus manuscritos, amigos que la habían abandonado, familiares que la habían criticado. Y mientras cada nombre se convertía en cenizas, ella sentía algo soltarse dentro de sí, una ligereza que no sentía hacía años. Pero el ritual aún no había terminado. Después de la quema, Florence esperaba hasta la medianoche, los últimos minutos antes del día de Navidad. Y esos minutos ella los llamaba los minutos de oro. El momento entre los mundos, cuando el viejo año ya está muriendo. Pero la Navidad aún no ha nacido completamente. Un portal dentro del portal. Y en esos minutos de oro,
Ella hacía su decreto principal, lo más importante del año, y ella no lo decía en voz baja, lo decía en voz alta, con autoridad, como alguien que tiene la certeza absoluta de lo que está declarando. Pero antes de revelar exactamente las palabras que ella usaba, necesito explicar algo crucial. El decreto de la medianoche de Nochebuena. No se trataba de pedir cosas materiales. Florence nunca hacía decretos pidiendo dinero específico u objetos específicos. Ella decretaba estados del ser, condiciones de existencia, porque ella sabía que cuando uno es abundante, las cosas abundantes vienen naturalmente. Cuando uno es amado, el amor aparece. Cuando uno es próspero, la prosperidad fluye. La mayoría de la gente lo invierte. Piensan, cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando encuentre el amor, me sentiré completo. Cuando consiga el empleo, tendré paz. Florence lo invertía completamente. Ella decretaba primero el estado interno y el externo se reorganizaba para corresponder. Entonces, en la medianoche de aquella Nochebuena de 1925, Florence declaró en voz alta: «Yo soy abundancia encarnada. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy el canal a través del cual la prosperidad del universo fluye para todos los que me rodean. Está hecho. Está consumado». Y entonces, algo extraordinario sucedió. En la mañana de Navidad, ella despertó con una sensación diferente. No era excitación, no era ansiedad, era certeza, una calma profunda. La sensación de que algo había cambiado en el tejido de la realidad, aunque nada visible se hubiera alterado. 2 semanas después, a principios de enero de 1926, Florence recibió una carta. Un editor que había rechazado su manuscrito 3 veces. Estaba interesado nuevamente. Quería publicar El juego de la vida y cómo jugarlo. El libro que se convertiría en un clásico, que vendería millones de copias, que cambiaría la vida de incontables personas alrededor del mundo. ¿Coincidencia? Florence no creía en coincidencias. Ella llamaba a eso demostración. La prueba de que las leyes espirituales funcionan, cuando uno las aplica correctamente. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. El ritual no creó la oportunidad de la nada. La oportunidad ya existía en el campo de las posibilidades. Lo que el ritual hizo fue remover los bloqueos que impedían a Florence recibirla. Los resentimientos, los miedos, las dudas. Cuando ella quemó aquella lista de perdón, ella quemó también las barreras invisibles que mantenían la abundancia lejos de ella. Ahora, quizás estés pensando, eso sucedió hace casi 100 años. ¿Funciona hoy? Y la respuesta es, funciona aún mejor hoy. Porque la energía colectiva es más fuerte. Porque más personas están despertando. Porque el campo de conciencia está más receptivo. Pero hay un elemento del ritual que Florence añadió en los años siguientes. Algo que ella descubrió por accidente y que aumentó dramáticamente el poder de sus manifestaciones navideñas. En 1931, Florence estaba realizando el ritual como siempre lo hacía. La vela blanca, el espejo, los 21 minutos de gratitud, la quema del perdón, los decretos de la medianoche. Pero aquel año, ella hizo algo diferente, sin planearlo. Ella había recibido de regalo una pequeña vasija de agua que había sido bendecida en una iglesia, y por impulso, ella colocó esa vasija al lado de la vela. Durante todo el ritual, el agua quedó allí, absorbiendo la luz de la vela, reflejándose en el espejo, presente durante los decretos, y en la mañana de Navidad, Florence bebió esa agua.
Lo que sucedió en los meses siguientes fue el período más próspero de su vida hasta entonces. Ella recibió invitaciones para dar charlas en todo el país. Sus libros se vendieron más que en cualquier año anterior. Personas que ella ni siquiera conocía comenzaron a enviar donaciones para su trabajo. La abundancia simplemente brotaba de todos lados. Florence comenzó a investigar lo que había sucedido y ella descubrió algo que confirmaba su intuición. El agua tiene memoria. El agua absorbe energía. El agua carga información. Cuando uno coloca agua en un ambiente de alta vibración, durante un ritual sagrado, con decretos poderosos, esa agua se vuelve cargada. Y cuando uno bebe esa agua, uno está literalmente ingiriendo la vibración del ritual. A partir de aquel año, el agua bendecida se convirtió en parte permanente del ritual de Nochebuena de Florence, y ella recomendaba la misma práctica para sus alumnos más avanzados. Pero había una condición importante. El agua no podía ser de la llave común. Tenía que ser agua pura, agua de manantial, si era posible. O al menos, agua filtrada. Porque el agua ya cargada de impurezas tiene más dificultad en absorber nueva información. Es como intentar grabar en una cinta que ya está llena. Y ahora estás comenzando a entender por qué el ritual de Florence era tan poderoso. No era un elemento aislado. Era una combinación precisa de elementos que se amplificaban mutuamente. La vela representando la luz y la transformación. El espejo representando la reflexión y la unidad. El papel quemado representando la liberación. Los decretos representando la palabra creadora. El agua representando la absorción y la integración. Cada elemento tenía su función. Y juntos, ellos creaban algo mucho mayor que la suma de las partes. Sin embargo, existe un aspecto del ritual que Florence raramente mencionaba públicamente. Y esa es quizás la parte más importante de todas. El horario. Florence no eligió la medianoche por casualidad. Y ella no eligió la Nochebuena por romanticismo. Ella había estudiado profundamente las tradiciones esotéricas. Y ella sabía que la medianoche del día 24 al día 25 de diciembre tiene una característica energética única. En las tradiciones antiguas, ese momento era llamado la Puerta del Sol. Es cuando la luz comienza a retornar. El solsticio de invierno ya pasó algunos días antes, pero es en Navidad que el cambio se vuelve perceptible. Los días comienzan a quedar visiblemente más largos. La oscuridad comienza a recular. Y ese cambio cósmico crea un momentum energético, una ola de renovación que recorre todo el planeta. Y quien se alinea conscientemente con esa ola, quien hace rituales y decretos en ese momento específico, está surfeando una fuerza mucho mayor que apenas su propia energía individual. Florence comparaba eso a remar a favor de la corriente versus remar contra. Uno puede manifestar en cualquier momento del año, pero en la Nochebuena, uno tiene la corriente cósmica a su favor. Sus remos mueven mucha más agua con el mismo esfuerzo. Ahora, yo sé que estás ansioso por saber exactamente cómo realizar este ritual. Los pasos precisos, los decretos exactos, los horarios específicos. Y yo voy a revelar todo eso en detalle. Pero primero, necesito hacer una alerta importante. Este ritual no es para curiosos. No es para quien quiere apenas experimentar algo interesante. Es para quien está verdaderamente listo para una transformación radical. Porque cuando uno abre portales energéticos, uno necesita estar preparado para lo que va a entrar. Florence alertaba a sus alumnos. No hagan el ritual si no están dispuestos a cambiar. Si te sientes a gusto en tu zona de confort
si secretamente le tienes miedo al éxito. Porque este ritual funciona, y cuando funciona, tu vida cambia. Y el cambio, aunque sea positivo, puede ser aterrador para quien se ha acostumbrado a la mediocridad. Dicho esto, vamos a los detalles prácticos. Primero, los materiales. Vas a necesitar una vela blanca. Puede ser de cualquier tamaño, pero Florence prefería velas que duraran al menos 2 horas, porque no quieres que la vela se apague antes de que termine el ritual. Eso sería considerado un mal presagio. Imagínate. Segundo, un espejo pequeño. No necesita ser un espejo de cuerpo entero. Un espejo de mano es suficiente. Vas a colocar la vela sobre el espejo, o a un lado de él, de forma que la llama se refleje en el espejo. Tercero, papel y pluma. Para la lista de perdón, Florence recomendaba papel blanco y pluma de tinta permanente. Nada de lápiz, porque el lápiz se puede borrar, y el perdón verdadero no puede ser borrado. Cuarto, un recipiente para quemar el papel con seguridad, un plato de metal o cerámica, nunca plástico. Y ten agua cerca por si necesitas apagar cualquier fuego. No intencionado. Quinto, una vasija de agua pura. El agua que vas a bendecir durante el ritual y a beber por la mañana. Agua bendita. Y sexto, que es opcional pero poderoso, unos granos de sal gruesa. Florence añadió este elemento en los últimos años de su práctica. La sal representa purificación y también tiene la propiedad de absorber energía negativa. Ahora, la secuencia del ritual. A las 11 de la noche del 24 de diciembre, en Nochebuena, vas a preparar el espacio. Coloca el espejo en una superficie plana. Coloca la vela sobre o al lado del espejo. Coloca la vasija de agua próxima. Si vas a usar la sal, haz un pequeño círculo de granos de sal alrededor de todo el arreglo. Esto crea una protección energética. Apaga todas las luces del ambiente. La única luz debe venir de la vela. Esto es importante. La luz artificial tiene una frecuencia que interfiere en el trabajo energético. La luz de la vela es natural, orgánica, viva. Ahora, enciende la vela y haz un decreto de apertura. Florence usaba algo como: yo abro este espacio sagrado en el nombre de la luz infinita. Que solo energías de amor y prosperidad puedan entrar aquí. Y así sea. Entonces comienza los 21 minutos de gratitud. Siéntate cómodamente, mira hacia la llama y comienza a recordar todo lo que pasó este año por lo que puedes agradecer. Las cosas buenas son obvias. Agradece por ellas, pero recuerda agradecer también por las dificultades, por la crisis que te hizo crecer, por el término que te liberó, por la pérdida que te enseñó a valorar. Cada experiencia tuvo un propósito. Reconoce eso. Si 21 minutos parece mucho tiempo, puedes usar un cronómetro silencioso o simplemente estimar. Lo importante es mantener el estado de gratitud durante este periodo. Si pensamientos negativos vienen, no luches contra ellos. Apenas reconoce y vuelve para la gratitud. Después de los 21 minutos, toma el papel y la pluma. Escribe los nombres de todas las personas que necesitas perdonar. Sé honesto. Si hay rencor, escribe. Si hay resentimiento, escribe. Incluso personas que crees que ya has perdonado. A veces el perdón no fue completo. A veces aún hay residuos. En esa noche, vas a soltar todo. Al lado de cada nombre, escribe: te perdono completamente. Me libero de todo resentimiento. Te deseo paz y dicha. Cuando la lista esté completa, levanta el papel, lee cada nombre en voz alta y para cada nombre, di la frase de perdón.
Siente la liberación aconteciendo. No apenas digas las palabras. Permite que ellas penetren en tu ser. Déjalas entrar. Entonces, con cuidado, quema el papel en la llama de la vela. Haz eso sobre el plato de metal para seguridad. Mientras el papel quema, repite: está hecho, está consumado. La ley de la gracia me gobierna ahora. Amén. Observa las cenizas. Ese material que era sólido, que representaba rencores pesados, ahora es ligero. Puede volar con el viento. Eso es lo que el perdón hace con el peso emocional. Lo libera. Ahora vas a preparar el agua. Coloca tus manos alrededor de la vasija de agua, sin tocarla, y haz un decreto de bendición. Florence usaba: esta agua es ahora cargada con la energía del amor infinito, de la abundancia ilimitada y de la gracia divina. Todo aquel que beber de esta agua recibe estas bendiciones. Visualiza luz dorada entrando por la coronilla de tu cabeza, descendiendo por tus brazos, saliendo por tus manos y entrando en el agua. Mantén esa visualización por algunos minutos. Ahora aguarda hasta la medianoche. En los minutos finales antes de la medianoche, entra en un estado de receptividad. Hiciste el trabajo de limpieza. Quemaste lo que necesitaba ser soltado. Bendijiste el agua. Ahora es hora de recibir. Cuando el reloj marque la medianoche, vas a hacer tu decreto principal. Y aquí está la estructura que Florence recomendaba. Comienza con gratitud. Yo agradezco. Continúa con afirmación de realidad. Que yo soy, especifica el estado. Dicha encarnada. Prosperidad manifestada. Canal de bendiciones. Confirma la conclusión. Está hecho. Está consumado. Entonces el decreto completo puede ser algo como: yo agradezco que yo soy dicha encarnada. La prosperidad del universo fluye a través de mí para todos los que me rodean. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Todas mis necesidades son suplidas antes incluso que yo las perciba. Está hecho. Está consumado. La ley de la gracia me gobierna ahora. Repite ese decreto 3 veces, en voz alta, con convicción. No como quien está pidiendo, como quien está declarando una verdad que ya existe. Después de la tercera repetición, quédate en silencio por algunos instantes. Absorbe la energía, siente el cambio en el ambiente. Hay una calidad diferente en el aire cuando un ritual poderoso es realizado correctamente. Vas a percibirlo. Deja la vela quemar hasta el final. No la apagues. Si necesitas dormir antes de que ella termine, colócala en un local seguro donde pueda quemar sin riesgo. Un lavabo de baño vacío, por ejemplo, por la mañana, al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa. Bebe el agua bendecida. Bebe en silencio, con reverencia, sabiendo que estás ingiriendo la energía del ritual, que esa agua ahora carga la vibración de tus decretos. Y entonces comienza tu día de Navidad. Pero comienza diferente. Comienza sabiendo que algo cambió, que no eres la misma persona que eras 24 horas antes, que atravesaste un portal, que el nuevo año ya comenzó para ti. Energéticamente hablando, en los días y semanas siguientes, presta atención a las señales. Florence decía que después del ritual de Nochebuena, las señales se quedan más claras, sincronicidades aumentan, oportunidades comienzan a aparecer de formas inesperadas. Personas correctas cruzan tu camino. Informaciones que necesitabas llegan sin que tú las busques. Pero hay un aviso importante. No te quedes esperando como quien espera una entrega del correo. Continúa viviendo. Continúa actuando. Continúa trabajando en tus proyectos. El ritual no sustituye la acción. Él potencializa la acción. Florence removía esos bloqueos.
esos obstáculos que impedían que tus esfuerzos dieran frutos. Pero, ojo, aún necesitas echarle ganas. Poner de tu parte. Ella lo comparaba con un campesino que siembra semillas. El ritual es como preparar la tierra, quitar las piedras, añadir los nutrientes necesarios, hacer surcos perfectos. Pero aún así, necesitas sembrar las semillas, regarlas, esperar pacientemente el tiempo de la cosecha. Una tierra perfecta, por sí sola, no produce nada. Solo garantiza que lo que plantes crecerá con mucha más fuerza. Existe un detalle adicional, que Florence reveló solo a sus alumnos más cercanos, y es sobre qué hacer con las cenizas del papel quemado. En la tradición que ella seguía, las cenizas no debían ser tiradas a la basura. ¡Jamás! Ellas contenían la energía transmutada del perdón, la energía divina. Debían ser devueltas a la tierra. Florence recomendaba enterrar las cenizas en una maceta o en el jardín. Esto simboliza que lo que fue liberado ahora alimenta nuevo crecimiento, que el pasado se convierte en nutriente para el futuro. Si vives en un departamento sin jardín, no te preocupes. Puedes colocar las cenizas en una maceta o disolverlas en agua y usar esa agua para regar tus plantas. Lo importante es que las cenizas regresen a la naturaleza de alguna forma, que se reintegren al ciclo de la vida. Y hay otro elemento que Florence añadió en sus últimos años: la carta para el año siguiente. Además del ritual de liberación y decreto, ella empezó a escribir una carta para sí misma, así como lo escuchas, datada de un año en el futuro, describiendo su vida como si ya hubiera pasado ese año en completa prosperidad y dicha, detallando conquistas, agradeciendo experiencias, celebrando cada logro alcanzado. Ella sellaba esa carta con fe y la guardaba sin abrirla por exactamente un año. En la siguiente Nochebuena, antes de comenzar el nuevo ritual, abría la carta del año anterior y con frecuencia quedaba asombrada con cuántas de las cosas escritas se habían manifestado. Era increíble. Esto no era magia en el sentido fantasioso. Era programación subconsciente potencializada. Cuando escribes sobre tu futuro como si ya hubiera sucedido, estás creando una imagen clara en el subconsciente. Y el subconsciente trabaja incansablemente para hacer real aquello que cree que es verdad. El ritual de Nochebuena amplifica esto, porque estás escribiendo en el momento de mayor receptividad del año, en el portal energético más poderoso, con la mente ya aquietada por el proceso de gratitud y perdón. En esas condiciones, la carta penetra mucho más profundamente en el subconsciente, mucho más de lo que lo haría si fuera escrita en un día común. Florence tenía decenas de esas cartas guardadas, cada una escrita en una Nochebuena diferente. Y cuando los investigadores examinaron sus anotaciones después de su partida, quedaron impresionados con la tasa de realización. Cerca del 80% de lo que ella escribía en las cartas se manifestaba dentro del año siguiente. 80%. Piensa en eso. Si supieras que 4 de cada 5 cosas que escribieras en Nochebuena se realizarían, ¿qué escribirías? ¿Qué pedirías al Niño Dios en tu carta? Pero aquí está la clave, que muchos pierden de vista. Florence no escribía cosas al azar. Ella no escribía «me gané la lotería» o «encontré un galán de telenovela» de forma vaga. No, ella era específica. Y aún más importante, escribía cosas que estaban alineadas con su propósito mayor. Cosas que servirían no solo a ella, sino a otros. Porque la ley espiritual favorece aquello que beneficia al colectivo, no solo al individuo. Si escribes una carta enfocada solo en ganancias personales egoístas, puede o no manifestarse.
Pero si escribes sobre cómo tu prosperidad te permitió ayudar a otros, sobre cómo tus talentos florecieron al servicio de un propósito mayor, sobre cómo tu abundancia se convirtió en abundancia compartida, ahí sí que estás alineado con las leyes universales, con el poder del universo. Florence entendía esto profundamente. En sus cartas, ella siempre incluía cómo sus bendiciones se multiplicarían para otros, cómo sus libros ayudarían a más personas, cómo sus pláticas transformarían más vidas, cómo su prosperidad le permitiría ser más generosa. Y el universo respondía, porque cuando quieres para dar, recibes para dar. Es una ley divina. Esto puede parecer contraintuitivo en nuestra cultura de escasez. La idea de que cuanto más quieres compartir, más recibes para compartir. Pero es exactamente así como las leyes espirituales funcionan. El dinero es energía estancada, se pudre, energía en movimiento. Se multiplica. Cuando te posicionas como un canal de abundancia y no como un reservorio, la abundancia fluye a través de ti, en cantidades mucho mayores. Ahora tienes todos los elementos del ritual secreto de Florence para la Nochebuena. La vela blanca, el espejo, los 21 minutos de gratitud, la lista de perdón quemada, los decretos de medianoche, el agua bendita, las cenizas devueltas a la tierra, la carta para el año siguiente. Todo listo para la magia. Pero tener los elementos no es lo mismo que usar los elementos correctamente. Y es aquí donde la mayoría falla. Hacen el ritual mecánicamente, encienden la vela, pero piensan en otras cosas. Escriben los nombres para perdonar, pero no sienten la liberación. Hacen los decretos, pero susurran como si tuvieran vergüenza. Beben el agua, pero ya están checando el celular. Florence era muy clara sobre esto. El poder del ritual no está en los objetos, está en la conciencia con la que los usas. Una persona completamente presente, haciendo un ritual simple, tendrá resultados mucho mejores que una persona distraída haciendo un ritual elaborado. Presencia total. Esa es la clave. Durante todo el ritual, tu atención debe estar al 100% en lo que estás haciendo. Celular apagado. No en silencio. Apagado. 0 distracciones. 0 posibilidades de interrupción. Si vives con otras personas, avisa que no puedes ser molestado entre 11 de la noche y medianoche. Ese es tu tiempo sagrado, tu portal personal. Y si estás viendo este video y la Nochebuena ya pasó, no te preocupes. Florence decía que el portal principal es en Nochebuena, pero existen portales menores que puedes usar. El primero es la medianoche de Año Nuevo. No es tan poderoso como Nochebuena, pero sigue siendo significativo. Es una segunda oportunidad para quien perdió la primera, una nueva oportunidad para empezar de cero. El segundo portal es tu cumpleaños, la víspera de tu cumpleaños. Más específicamente, es tu portal personal, la noche antes de que completes otro ciclo solar. Florence recomendaba hacer una versión adaptada del ritual en esa fecha también, celebrando tu vida y manifestando tus deseos. Y el tercer portal es cualquier noche de luna nueva. La luna nueva representa nuevos comienzos. La oscuridad que precede a la luz no es tan poderoso como los otros dos, pero está disponible cada mes para quien quiera mantener una práctica regular de liberación y decreto. Lo que importa es que lo hagas, que no seas solo alguien que ve videos sobre espiritualidad, sino alguien que practica, alguien que aplica, alguien que transforma el conocimiento en experiencia, que vive su fe con pasión. Florence pasó su vida enseñando que la palabra es poder, que lo que declaras se hace realidad
que tus palabras son decretos y ahora tienes en tus manos uno de los rituales más poderosos que ella desarrolló. Un ritual que ella misma practicó por décadas. Un ritual que transformó su vida, de una escritora desconocida, en una de las autoras espirituales más influyentes del siglo XX. La Nochebuena está llegando, y tú tienes una elección. Puedes pasar esa noche como siempre la has pasado, comiendo, bebiendo, intercambiando regalos, viendo especiales de televisión. No hay nada de malo con eso. Son tradiciones hermosas, pero también puedes, por una hora de esa noche, hacer algo diferente. Algo sagrado. Algo que puede cambiar la trayectoria de tu próximo año entero. Puedes encender una vela blanca. Puedes mirar tu reflejo en el espejo y reconocer la divinidad dentro de ti. Puedes escribir los nombres de aquellos que necesitas perdonar y finalmente soltar ese peso. Puedes declarar en voz alta quién realmente eres y lo que estás listo para recibir. Acabas de recibir un conocimiento que Florence guardó con celo. Ese ritual no estaba en sus libros publicados. Estaba en sus anotaciones personales, en cartas que ella intercambiaba con alumnos cercanos, en memorias de aquellos que convivieron con ella. Y ahora está contigo. Esa información fue mantenida reservada por décadas. Pocos canales se dedican a investigar los ensañamientos originales de Florence, porque eso exige tiempo, estudio y una conexión real con su trabajo. Cada video como este es resultado de horas de investigación en materiales raros. Si ese conocimiento tocó tu alma, si sentiste algo moverse dentro de ti, mientras escuchabas sobre el ritual, existe una forma de honrar esa transmisión. El Super Thanks allí abajo. No es solo apoyo financiero. Es tú participando en la circulación de prosperidad que Florence enseñó. Energía parada estanca. Energía en movimiento multiplica. Cuando tú contribuyes, estás activando la ley de la circulación en tu propia vida. Tú no eres solo espectador. Tú eres guardián de esa sabiduría. Haz parte de quien mantiene los ensañamientos auténticos de Florence vivos. La elección es tuya. Pero recuerda lo que Florence decía. El universo observa tus acciones, más de lo que observa tus palabras. Y cada acción es una declaración al universo sobre quién eres y lo que valoras. Ahora, antes de encerrar, quiero dejar contigo el decreto completo que Florence usaba en la medianoche de Navidad. Las palabras exactas para que tú puedas usarlas en esta Nochebuena. Yo agradezco que yo soy la expresión perfecta de la abundancia de Dios. La prosperidad infinita fluye a través de mí, como un río que no conoce obstáculos. Todas las puertas correctas se abren para mí, en el momento perfecto. Yo atraigo personas, situaciones y recursos que apoyan mi bien mayor y el bien de todos que me cercan. Mi palabra es mi varita mágica y yo la uso solo para crear bendiciones. Lo que yo abençoo se multiplica. Lo que yo libero me liberta. Lo que yo perdono me perdona. En este nuevo ciclo que comienza, yo soy renovado en cuerpo, mente y espíritu. Toda escasez es ilusión. Toda limitación es temporaria. Toda dificultad es un portal disfrazado. Yo atravieso cada portal con gratitud y fe. Está hecho. Está consumado. La ley de la gracia me gobierna ahora y siempre. Repite ese decreto 3 veces, en la medianoche del día 24 de diciembre, en voz alta, con convicción. Y después observa. Observa lo que acontece en las semanas y meses siguientes. Observa las puertas que se abren, las sincronicidades que aparecen, las oportunidades que surgen de lugares inesperados.
Y cuando enero traer sus primeras bendiciones, recuerda de este momento. Recuerda que tú escogiste hacer diferente. Escogiste usar el portal. Escogiste honrar los ensañamientos de Florence. Y entonces tendrás tu propia historia de demostración para contar. Tu propia prueba de que las leyes espirituales funcionan. Tu propia transformación para inspirar a otros. Florence decía que el mayor presente que tú puedes dar al mundo es una vida transformada, porque una vida transformada es contagiosa. Inspira a otros, muestra lo que es posible, abre caminos para quien viene después. Que esta Nochebuena sea tu portal, que este ritual sea tu llave, que estas palabras sean tu varita mágica y que el próximo año sea el más abundante, próspero y abenzoado de toda tu vida. Está hecho, está consumado. Si llegaste hasta aquí, yo tengo una pregunta para ti. Florence decía que la Nochebuena es el portal más poderoso del año, pero muchos aún prefieren la virada del Año Nuevo. ¿Y tú? ¿Cuál portal tú sientes que es más fuerte para tus manifestaciones? ¿Time Nochebuena o Time Año Nuevo? Comenta aquí abajo. Y si tú ya hiciste algún ritual de Florence en alguna de esas fechas y tuvo resultados, cuenta tu experiencia. Sus historias inspiran a otros a también aplicar en esos ensañamientos.